Hola gente, les doy la bienvenida a Relatos Paranormal BE, yo soy Gabo. Hoy les traigo nuevamente relatos de suscriptores, espero lo disfruten. Hola, les quiero contar algo que pasó hace años en mi casa. A mi hermana le asesinaron a su esposo y ella fue testigo del terrible homicidio. Ella estuvo por casi un mes en una depresión muy fuerte y no dejaba de llorar por lo que pasó. Entonces mi familia decidió que ella estaba mejor quedándose conmigo ya que yo tenía niños y a lo mejor ella no tendría tiempo para deprimirse. Ella se mudó de inmediato y como una semana después de ella mudarse a mi casa, estaba durmiendo en mi cuarto y de momento siento como que si una luz se estuviera acercando hacia mi cuarto. Esa luz era muy fuerte, así que decidí abrir los ojos un poco, y lo que vi en esa luz era su esposo que se encontraba mirándola a ella, que a su vez se encontraba dormida profundamente porque había tomado medicamentos. Él la miraba bien triste, como con pena, y en ese momento pues estaba yo en shock, así que decido sentarme en mi cama para ver si él veía que la estaba observando, y de repente volteó y me miró. Yo me asusté. Él tenía cara de asombro porque yo lo estaba viendo, y entonces nuevamente miró a mi hermana y luego a mí. Me hace un gesto como de pena y yo empiezo a llorar. Ahí mismo se fue en reversa, así con su luz que me iluminaba. Se fue poco a poco hasta que desapareció y jamás lo volví a ver. Al siguiente día le conté a mi hermana y ella empezó a llorar y me reclamó porque no la había despertado para que ella lo pudiera ver, pero estoy completamente segura que si la despertaba, ella no lo vería. Cuando yo era niño y tenía aproximadamente 7 años, a mí me pasaron cosas bastante extrañas que a mi parecer eran aterradoras. Yo me quedaba solo en casa ya que a mis padres les tocaba trabajar mucho. Mi mamá me dejaba el desayuno y el almuerzo preparado. En una ocasión, eran más o menos las 6 o 7 de la mañana, yo estaba mirando la televisión. Nosotros vivíamos en un segundo piso. Yo estaba concentrado viendo televisión cuando escuché que abrieron la puerta que da hacia la calle. Yo dije, ha de ser mi mamá. Igual seguía mirando la televisión normal. Sentí los pasos por las escaleras cuando llegaron acá arriba. Se detuvieron de repente. Después no sentía nada de nada. Nadie decía nada. Solo el silencio. Yo dije, mamá. Lo dije más o menos 2 o 3 veces. Cuando grité nuevamente, algo comenzó a correr por todos lados. Yo me quedé mirando a la puerta del cuarto esperando a ver quién se asomaba. Para mi sorpresa y horror, no era mi mamá. Era una figura muy horrible de una mujer de cabello muy largo. Algo delgada, con uñas muy largas, una cara que no tenía ni ojos, ni nariz, ni boca, solo tenía la cuenca de los ojos vacías. Sentí un aire muy frío y terrible. Yo no entendía qué estaba pasando. Me puse a llorar, me metí debajo de la cama para poderme esconder, mientras eso seguía caminando por toda la casa. No sé si buscándome, pero yo igual ahí debajo de la cama me quedé. De repente, así como apareció, igual desapareció de la nada. Salí y busqué por toda la casa y no había nadie. Esto fue algo que me pasó una sola vez en esa casa. Fue el susto más grande de mi vida. Todavía esa horrible experiencia no la he podido olvidar. Si te están gustando mis relatos, porfa suscríbete, dale a la campanita y regálame un like. También comenta para que así me ayudes a que el algoritmo permita que mis videos lleguen a más personas, para que así esta grandiosa comunidad de terror siga creciendo. Sin nada más que decir, continuemos con la próxima historia. Esta historia tiene por nombre La maldición del Don. Desde que tengo memoria, el silencio del campo siempre fue mi refugio. Crecí en una casa de madera, rodeada de árboles que se mecían con el viento, y con el murmullo de un arroyo que corría cerca de mi hogar. Tenía más o menos 5 años cuando todo comenzó. Me llamo Saraí y les contaré mi historia. Recuerdo aquel fin de semana como si hubiera sido ayer. Mis padres estaban emocionados porque mi tío, mi tía y mi prima vendrían de visita a nuestro hogar por primera vez. Yo nunca había conocido a mis familiares lejanos, así que eso me entusiasmaba bastante. Mi tío me trajo de regalo una hermosa muñeca de porcelana con ojos de cristal, que parecían seguirte a donde fueras. Mi prima, de mi misma edad, tenía una muñeca similar, pero la suya parecía más antigua, más gastada por el tiempo. El primer día, todo transcurrió tranquilo, con risas y juegos en el campo. Sin embargo, al siguiente día, mientras jugaba cerca del arroyo, las cosas cambiaron. Recuerdo la mirada de mi prima cuando vio la muñeca que me había regalado mi tío. Sus ojos se oscurecieron y su sonrisa había cambiado, se había desvanecido de su rostro. Déjame ver la muñeca, dijo mi prima, estirando la mano. Yo sin sospecha de nada se la entregué. Fue en ese momento cuando algo en su rostro cambió.
Con un gesto brusco arrancó la cabeza de la muñeca y le destrozó la ropa, y al terminar la arrojó al agua. La vi flotar por un momento antes de hundirse, y la angustia se apoderó de mí. Lloré bastante, y con mi ira reprimida la miré a los ojos y le dije: desearía jamás volverlos a ver. Esa misma noche, mientras mis hermanos y yo dormíamos, mis familiares decidieron regresar a su casa. Querían partir temprano para evitar el tráfico de la ciudad. Sin embargo, nunca llegaron. Su coche se salió del camino en una curva muy peligrosa, y todos murieron al instante. A medida de que yo crecí, empecé a notar que todas mis palabras se cumplían. A los 6 años, durante un frío invierno, me enojé con uno de los mellizos, mi hermano Jerónimo, porque había tomado mis patines sin permiso. «Ojalá te resbales», le grité en un arrebato de furia infantil. Al día siguiente, Jerónimo, patinando, tropezó por las escaleras, se golpeó la cabeza con una viga y, aunque sobrevivió, quedó con una cicatriz que nunca desapareció. Mucho después, en una tarde calurosa de verano, mis padres organizaron una fiesta en nuestro jardín. El ambiente estaba lleno de risas y músicas. Sin embargo, yo me sentí invisible entre tantos adultos. Fue entonces cuando vi a Aurora, una niña un poco mayor que yo, comiéndose el último pedazo de pastel, ese que yo había estado observando con deseo durante toda la tarde. Una furia irracional me invadió, y en un susurro apenas audible dije: «Espero que te atragantes». Para mi horror, no habían pasado ni 2 minutos cuando Aurora comenzó a toser de manera violenta. Los adultos se apresuraron a ayudarla, pero nada funcionaba. La tos se intensificó hasta que sus ojos se llenaron de terror y su rostro se tornó morado. Murió asfixiada frente a todos, y la fiesta se convirtió en una pesadilla. Nadie supo cómo ocurrió, pero yo sí lo supe. Yo lo había deseado. A los 8 años, un compañero de clase me quitó mis colores favoritos. Con lágrimas en los ojos murmuré: «Quiero que te tropieces y te los entierres». Él los tenía en la mano mientras corría. Este se resbaló por las escaleras del colegio y se enterró uno de ellos en uno de sus ojos. Por más operaciones que tuviera, terminó perdiéndolo. Los años siguientes estuvieron marcados por incidentes similares. Cada vez que le deseaba el mal a alguien en un momento de enojo y de ira, algo terrible le sucedía. A los 10 años, en la escuela, una niña llamada Amanda me molestaba sin cesar. Estaba harta de sus burlas. Un día en el receso, no me pude contener más. La miré fijamente y le susurré: «Me encantaría que dejaras de respirar para que así me dejes por fin en paz». Esa tarde, Amanda tuvo un ataque de asma tan severo que su garganta se cerró de tal manera que ni los médicos pudieron hacer nada. Esta niña murió en la ambulancia camino al hospital. Mis padres comenzaron a notarlo, pero nunca dijeron nada a nadie. Se notaba en su mirada la inquietud cada vez que otro incidente ocurría, cada vez que otra tragedia se desataba por uno de mis deseos oscuros. La tensión en la casa era palpable, pero ninguno de ellos sabía cómo enfrentarlo. Intentaban calmarme, mimándome, haciéndome feliz, pero nada parecía evitar que mis deseos oscuros se hicieran realidad. Yo no podía entender cómo mis palabras tenían ese efecto devastador, y aunque lo intentaba guardar en lo más profundo de mi ser, a veces se me escapaban en los momentos más inoportunos. Cuando cumplí 10 años, mis padres decidieron adoptar una niña llamada Claudia. Era 6 años menor que yo, y de inmediato se convirtió en el centro de atención de mis padres. Me sentía desplazada, celosa, y una vez más en una discusión le grité con todo el odio que pude reunir: «Sería mejor que murieras en tus sueños». Esa noche Claudia no despertó. Los médicos dijeron que había sido una muerte súbita sin explicación, pero yo sabía que había sido yo. Mi deseo la había matado y luego me sentí muy mal. A los 14 años, una profesora llamada Camila me suspendió por algo que yo no hice. Mientras salías de clase, furiosa, pensé en que se quedara sin lengua para que no pudiera decir una palabra más. Esa misma noche, la profesora sufrió un derrame cerebral que la dejó sin habla. Vivió, pero jamás volvió a decir una sola palabra. Días después, un chico en el colegio me empujó en el recreo. Me levanté y le grité: «¿Y si te rompes la cabeza?». Esa misma tarde, ese chico se lanzó desde el techo del gimnasio. El sonido de su cráneo al impactar contra el concreto resonó en mi mente durante muchísimos años. A los 16 años, durante una excursión escolar, un grupo de chicas me ridiculizó frente a todos, y con cada palabra cruel que pronunciaron. Mi deseo de venganza creció bastante. Susurré: «¿Y qué tal si se pierden en el bosque y nadie las encuentra?». Esa misma noche, las chicas se separaron del grupo y nunca más fueron vistas. Sus cuerpos fueron encontrados semanas después, diseminados y devorados por los animales salvajes.
Un día, el cartero, que solía coquetear conmigo, hizo un comentario lascivo. En ese momento deseé que sufriera un accidente. Esa misma noche lo encontraron aplastado debajo de su propio camión. El cuerpo estaba irreconocible. Mis padres empezaron a temerme, aunque intentaban disimularlo, pero yo veía el miedo en sus ojos, se sentía la tensión en la casa, nadie se atrevía a enfadarme. Y aunque intenté mantenerme lejos de los demás para evitar causar daños, la vida no lo permitió. Cuando cumplí 18 años me alejé de todos y de mis padres, aunque todavía me querían, mantenían una distancia prudente. Me refugié en una pequeña cabaña a las afueras, solo necesitaba estar en silencio para escuchar a las aves cantar a mi alrededor. Pensé que al aislarme podría evitar que la oscuridad en mí causara daño a otros, pero el mal dentro de mí era insaciable. Las pocas veces que interactuaba con los demás, algo horrible sucedía. A los pocos meses conocí a un hombre llamado Mauricio. Era amable, paciente y no le importaba mi don. Me hacía sentir que tal vez podía llevar una vida normal. Nos enamoramos y por un tiempo mi vida fue casi feliz. Sin embargo, una mañana, después de una discusión fuerte, deseé que desapareciera solo por un segundo. A la mañana siguiente, no estaba en la cama, no se encontraba en la casa. Nadie lo volvió a ver jamás. Desapareció sin dejar rastro, como que si la tierra se lo hubiera tragado. Después de lo que había pasado con él, no quería tener contacto con nadie, e incluso preferí que mis padres me dieran por muerta, a que yo terminara con la vida de ellos en un ataque de ira. Pero en una noche, recuerdo tenía 20 años, un grupo de campistas acamparon cerca de mi cabaña. Estaban invadiendo mi espacio, mi refugio, y en un momento de irritación murmuré: "Los quiero lejos de aquí". Ellos levantaron sus cosas y se retiraron. Esa misma noche una tormenta descomunal azotó la región. Los cuerpos de los campistas fueron encontrados días después en el bosque congelados hasta la muerte. Yo cazaba y buscaba fruta silvestre para saciar mi hambre con tal de no tener contacto con ninguna persona, pero a pesar de eso la maldición no me dejaba. Empezaba a manifestarse de manera más sutiles, más insidiosas. Los animales del bosque comenzaron a morir alrededor de mi cabaña. Me entristecía verlos morir por mi culpa, y el ambiente se llenó de una atmósfera de muerte y putrefacción, y esto ha seguido pasando por muchos años más. Ahora, a mis 30 años, estoy completamente sola, sin esperanza, sin vida. Me había convertido en la leyenda local, la bruja del bosque, la mujer maldita, que traía desgracia a cualquiera que se le acercaba demasiado. Yo sabía que era cierto, no era una bruja, pero sí estaba maldita, y no podía hacer nada para detenerlo. Pasaba mis días esperando el final, el momento en que la muerte viniera por mí y me aliviara de esta maldición. Lo anhelaba como el único escape, el único alivio. Había intentado quitarme la vida en varias ocasiones, pero el don que cargaba no lo permitía, no me permitía morir. Que venga pronto, pensaba cada noche antes de cerrar los ojos. El sonido de la naturaleza a su alrededor, que antes le brindaba paz, ahora era un eco vacío, una burla de la vida que seguía su curso, mientras ella esperaba en vano. Una noche, la tormenta más violenta que había visto en años retumbó sobre su cabaña. Los truenos retumbaban como un presagio. Los vientos azotaban los árboles con furia. Era como que si el bosque, el cielo y la tierra supiera que el momento se acercaba. Esta se levantó de su cama y salió por el umbral de su cabaña, mirando hacia el horizonte. La lluvia le empapaba el rostro, pero ella no se movía. Cerró los ojos y susurró por última vez, con la certeza de que esta vez sus palabras tendrían el efecto deseado. Que la muerte venga por mí y me libere. Se quedó allí, bajo la tormenta, sintió el frío que calaba sus huesos, pero no le importaba, sabía que era cuestión de tiempo, y entonces, como una respuesta a su plegaria, el viento se detuvo. La muerte, silenciosa y sombría, se paró frente a ella. Sus cuencas vacías y eternas la miraron sin juicio y sin compasión. Finalmente, susurró ella, con una mezcla de alivio y resignación. La muerte extendió su mano y ella la tomó. Una sensación de calma la alivió, una paz que no había sentido en décadas. Su cuerpo se desvaneció en el viento, como si nunca hubiera existido. Y así la maldición terminó con ella, donde ni las palabras ni los deseos podrían herir a nadie más. El bosque volvió a la vida, libre de su presencia, y por primera vez en mucho tiempo, el silencio que tanto amaba no fue un refugio, sino una despedida.